Bueno, muy buenos días. Hoy les vamos a dar alguna información relevante frente a las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud a la ciudadanía en lo que concierne a la periodo vacacional de Semana Santa y en el cual queremos hacer algunas recomendaciones especiales. En primer lugar, hablar de que en Colombia sigue circulando el virus del Zika y el dengue, los virus de Zika y dengue. Como todos sabemos, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, tenemos en este momento 51.473 casos de dengue de Zika, para la semana epidemiológica 9, la 9ª semana. Y lo que esperamos es que, como todos sabemos, estamos en una fase de epidémica que ha continuado a lo largo del año, y por lo tanto seguimos manteniendo las recomendaciones principales de cuidado personal, protegerse todas las personas que se desplacen a ciudades por debajo de los 2.200 metros de altura, tener toda la protección personal. Recomendación especial a todos los lugares hoteles, los lugares donde se van a recibir a las personas, para que se haga un cuidado especial sobre todos los potenciales criaderos de mosquito. Recordar que tenemos algunas recomendaciones especiales frente a la fumigación, eventual fumigación de sitios donde haya aglomeración de público, y obviamente a todos los alcaldes para mantener las acciones de eliminación de inservibles, llantas y demás en las zonas donde haya estos lugares donde se desplace ciudadanía a lo largo de la siguiente semana. Mantenemos la recomendación de tratar a las mujeres embarazadas de no viajar a lugares por debajo de los 2.200 metros de altura, y evidentemente queremos también presentarles unos datos que va a presentar la doctora Ospina sobre las principales ciudades que son destino. En algunas de ellas vamos a ver que hay una tendencia al decrecimiento en el número de casos, y en otras no se está dando. Por lo tanto, queremos llamarle la atención a ustedes para que la gente esté informada sobre las condiciones de brote en las diferentes ciudades destino de Colombia. Nosotros recomendamos fumigar donde haya conglomerados, entonces lugares donde pueden ser hoteles, pueden ser centros comerciales, pueden ser terminales de transporte, aeropuertos, cárceles. Todos estos lugares nosotros recomendamos la fumigación desde los lineamientos del ministerio, no en los hogares, sino al interior donde haya conglomerados. Entonces, doctora Ospina, por favor, cuéntenos con las curvas cómo se encuentra la situación en las ciudades destino. Sí, bueno, pues sí, ¿me puedo mover hacia allá o los descuadro? Bueno, primero es importante que tengamos presente que hemos logrado un mejor resultado de lo que se había estimado. Quiero que sea muy claro que con las proyecciones que teníamos, si Colombia se hubiera comportado como se comportó la isla de Yap, la Polinesia Francesa o el mismo Brasil, tendríamos hoy más o menos 11.000 casos por semana. Quiere decir eso que las acciones han tenido efecto y tenemos muchos menos casos de los que podríamos haber tenido. Próximamente, esta tarde o mañana, el Ministerio va a publicarles esos modelos para que vean la curva que deberíamos estar teniendo versus la que tenemos realmente, y cómo efectivamente el control se puede medir y se está dando. Si miramos la curva ya por territorios, esta es toda Colombia, este es el comportamiento de Colombia y ya pasó el pico epidémico. Los modelos nos confirman, 3 modelos distintos que hemos hecho, que el pico epidémico ya pasó. Como las diferentes regiones tienen su propia dinámica, en algunos lugares ya estamos saliendo de la epidemia, mientras que en otros todavía va en ascenso. Viendo específicamente las ciudades que son principales destinos turísticos en Colombia, vemos por ejemplo a Cartagena.
donde tiene su pico máximo, un breve descenso que no es tan real, es el final del año, simplemente es un descenso por estadística, pero si uno mira la curva en general, la tendencia, ya Cartagena está cerrando la epidemia y está entrando en una fase endémica, o sea, en mantener unos pocos casos que tendrá para siempre, pero no epidemia. Cartagena, podemos decir que ya ha salido, igual que Santa Marta, como pueden ver, también tiene una curva descendente. San Andrés igualmente ya tiene claramente una fase endémica, ya salió de la epidemia, y Monpós tiene en este momento un breve descenso, pero tenemos una transmisión activa de casos de Zika. O sea, es uno de los lugares del sur de Bolívar que tiene transmisión activa. En Tolima en general en el departamento, vemos que ya pasó el pico, ya está en descenso, y en lugares como Melgar o Girardot, que es Cundinamarca, se ve claramente el descenso total. En Honda, sin embargo, hubo un pico importante, pero se ve que todavía hay transmisión activa, aunque de pocos casos hay transmisión activa en Honda. En Cundinamarca vimos ese doble pico, La Mesa, Girardot, como pueden ver, ya hicieron su pico máximo y ya se encuentran en franco descenso. Norte de Santander, específicamente Cúcuta, también pueden ver que ya el pico pasó y están en franco descenso. En el Meta y Villavicencio específicamente tienen la epidemia en ascenso. Realmente es una de las ciudades que tiene transmisión activa y en ascenso en este momento, digamos, la fase epidémica. Y en el Valle del Cauca todavía, y el que sigue, Quindío, también en ascenso. Entonces tenemos con transmisión activa y en ascenso Villavicencio, Quindío, pues el Meta, Quindío y Cali. Sí, activa y en ascenso. El Meta, el Valle del Cauca, Quindío. Ese es básicamente el comportamiento general, lo cual quiere decir, en resumen, que toda la costa atlántica en general y el Caribe ya ha salido de la fase epidémica, incluyendo también norte de Santander. Bueno, a ver, en términos generales, vamos a hacer un balance de la situación. Vamos a hacer haciendo un balance de la situación, ¿qué podemos decir? En la semana quinta, que correspondería a la primera semana del mes de febrero, entre la semana quinta y sexta, cuarta, quinta y sexta, o sea, la última semana de enero, la primera y las primeras 2 de febrero, podemos decir que tuvimos el pico epidémico de Zika en Colombia. Como ustedes saben, nosotros habíamos dicho antes de que iniciara la epidemia y a lo largo de todos estos meses que probablemente íbamos a tener el pico epidémico entre los meses de marzo y abril. Lo que hemos evidenciado es que la progresión de la epidemia ha sido mucho más rápida y de mucho menos impacto de lo que habíamos proyectado, tal como lo dice la doctora Marta. Entonces, ya pasamos a nivel nacional esa parte de pico epidémico y es posible, es muy seguro que vamos a tener un número mucho menor de casos de los 600,000 hasta 600,000 que habíamos proyectado. No sabemos todavía cuántos, hasta que no lleguemos a la fase, lo que se llama la fase endémica, o sea que el número de casos se estabilice, que podremos saber cuántos casos tuvimos en la epidemia y eso lo estaremos reportando en su momento. Entonces, el primer tema importante es ese. Ya en Colombia, el pico epidémico de Zika consideramos, con base en los estudios del INS y los análisis que hemos hecho aquí en el Ministerio de Salud, que ya pasamos la fase epidémica del pico epidémico en el caso del Zika. Sin embargo, en la mayor parte del país sigue habiendo circulación activa, siguen habiendo casos, ¿sí? Hay muchas ciudades que pueden estar en descenso o en ascenso, lo cual indica, pero todavía no están, digamos, estabilizados, lo cual quiere decir que sigue habiendo circulación activa de virus. Sin embargo, hay diferencias notables entre unas ciudades y otras. En las ciudades que se inició la epidemia, como el caso de Cartagena y el caso de San Andrés, prácticamente ya estamos entrando en la fase posepidémica, en la fase endémica, que se llama, en la parte ya de estabilización. Estas ciudades realmente se podría decir, por ejemplo, en el caso de San Andrés,
que es esta gráfica que está allá, que tienen el número de casos que podrán tener a futuro durante mucho tiempo. San Andrés puede estar alrededor de los 10, 12 casos por semana. Es un número 10 a 20 casos por semana, es un número de casos muy pequeño, ya muy bajo, que se mantiene y que seguramente va durante un tiempo a permanecer de esa manera. Sin embargo, eso quiere decir es que el riesgo se disminuyó de manera apreciable. Cartagena es un caso similar. En Cartagena, en la zona de Bolívar fue donde se inició la epidemia y por tanto ya ha transcurrido la mayor parte del contagio y ya estamos otra vez en la fase. Entonces, estas ciudades podemos decir que la fase ya ha pasado, todo lo que es norte. Y una ciudad muy crítica que es Cúcuta, que fue donde hemos tenido el mayor número de casos, estamos por encima de los 7.000 casos en Cúcuta ya también esa fase, digamos, crítica ha pasado. Quiere decir esto que otras regiones, como son todo el Alto Magdalena, Tolima, Cundinamarca, en esa parte de conferencia de Tolima, Cundinamarca y Huila, ese triángulo que hay allí donde es el Alto Magdalena, probablemente también ya pasó esa fase epidémica. Y tenemos unas zonas de expansión de la epidemia que son Piedemonte Llanero y el departamento del Valle del Cauca y algunas ciudades del eje cafetero. En el eje cafetero es probable que la afectación no sea muy grande, porque nosotros sabemos por experiencia de dengue y otras epidemias que los números de municipios y las condiciones, digamos, de saneamiento del eje cafetero son muy buenas en general, entonces no tiende a haber tantos casos, los casos son muy pocos, tanto en Armenia como en Pereira. Son 102 casos acumulados. Ese es el panorama que le queremos presentar al país sobre la situación de Zika en este momento. Y después el doctor Elkin nos va a hablar de las demás recomendaciones para la Semana Santa que también son muy importantes para que todos los tengamos en cuenta. Bueno, muchas gracias, vice. Solo para recordar que no estamos recomendando ninguna limitación de tránsito a ninguna ciudad del país, con excepción de las maternas. Eso hace que seguramente vaya a haber una movilización muy importante al país y que, a pesar de lo que se está presentando, el riesgo no se ha eliminado. Pero la buena noticia es que, como muestran las gráficas, las medidas de autocuidado, las medidas de cuidado familiar y toda la movilización que en cabeza de los alcaldes y de los gobernadores se ha generado el país, ha permitido que Colombia esté presentando estos datos de impacto positivo en función de lo que habíamos establecido previamente al inicio de la epidemia. Otro elemento y que invitamos a todas las familias, a todas las personas y que ustedes nos ayuden a divulgar, que está colocado en la página, es que la exposición a otros riesgos en este momento de viajes a las distintas partes del país tiene que establecerse unas medidas de cuidado y protección específicas, de manera concreta, en el manejo y cuidado de los alimentos, en el consumo de bebidas alcohólicas, en el manejo del agua para consumo humano en los sitios donde vamos a llegar, en el manejo de los residuos que estamos generando y particularmente con las probabilidades de que se generen incendios, en la protección específica a los niños, en las playas, en las piscinas y en las aguas y los ríos que vamos a visitar. De manera particular también en el manejo de las mascotas, en el manejo de los vehículos, tanto obviamente con el no consumo del alcohol como con los cuidados en la contaminación, principalmente con los carros cerrados donde generamos muchos riesgos y muchos accidentes por la exposición inadecuada a estas emanaciones. Le insistía en el cuidado de las mascotas, que ya muchas de las familias tienen, principalmente en las grandes ciudades, y que se transitan con las mascotas, y recordarles que ellas también son sujetos de cuidado especial
y particularmente de exposición a otras personas, sobre todo en ciertos tipos de especies de animales. En fin, todas estas recomendaciones que de manera puntual y específica pueden ser vistas en la página del Ministerio para que procuremos reducir todos los riesgos en relación a todas las exposiciones que por esta fecha generalmente se presentan. De manera particular, insistimos, en las contaminaciones alimentarias que son tan frecuentes y en las quemaduras por exposiciones no protegidas a los rayos solares. Muchas gracias, doctor Elkin. Un último tema que les queríamos comentar hace relación con algunas informaciones, incluso evidencias que hemos tenido de instituciones, casi todas privadas, que andan ofreciendo a las IPS del país y a las personas ofrecimientos para tomar exámenes, pruebas de laboratorio para el Zika. Nosotros queremos recordarle a las IPS del país y a la ciudadanía que las únicas entidades que por el momento están autorizadas para tomar exámenes de Zika son el laboratorio del INSS y los laboratorios de salud pública que tienen montada la técnica, son 7 laboratorios en total. Cualquier entidad privada que quiera montar técnicas para hacer exámenes de Zika, la prueba de PCR, debe tener una visita del Instituto Nacional de Salud, y el Instituto Nacional de Salud tiene que dar un aval sobre las condiciones de la técnica que se está aplicando. Esto por razón de que se pueden presentar eventualmente situaciones de falsos positivos o falsos negativos, y las personas no tienen, los médicos tratantes en particular, no tienen una clara idea de si estos laboratorios realmente están haciendo unos exámenes con la calidad requerida. La prueba de Zika que se hace en Colombia, que hace el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios departamentales de salud pública, es una prueba que fue homologada por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y esta prueba tiene las condiciones de calidad requeridas para hacer el adecuado diagnóstico. Por tanto, la única entidad que puede certificar que una prueba de Zika es positiva por este momento es los laboratorios del Instituto Nacional de Salud y los laboratorios departamentales que tengan montada dicha prueba. También hemos tenido información que hay entidades nacionales y algunas incluso extranjeras que están haciendo oferta para recoger muestras de laboratorio en los laboratorios y en los IPS de diferentes zonas del país. Esto está prohibido por ley. Las muestras de laboratorio, las muestras clínicas, en primer lugar, son de la persona que está siendo tratada. Y el laboratorio que tiene la prueba las tiene bajo depósito, pero no puede hacer una destinación unilateral sin el debido consentimiento y sin atenerse a las normas nacionales para el tránsito y también para la exportación de muestras humanas biológicas. Entonces queremos hacer un llamado especial con intenciones muchas veces aparentemente loables, como son la de hacer investigación, la de tener muestras de personas. Tenemos la notificación de casos de algunas universidades del extranjero que tratan de buscar y convocar a IPS públicas y privadas del país para que les envíen muestras de laboratorio. Eso está prohibido por ley, no se puede hacer. Entonces queremos aclarar eso también. Y también hemos tenido casos de falsos positivos sobre personas que les dicen que tienen Zika, que el primer caso de microcefalia, que no. La única entidad que puede dar esa información, porque tiene el sistema de vigilancia en salud pública, es el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud como vocero, digamos, de la autoridad sanitaria. Entonces queremos hacer esa recomendación muy especial para tenerlo en cuenta y que no se generen efectos negativos sobre las personas, y recordar que hay incluso en el Código Penal están especificados algunos artículos que hablan de la posibilidad de generar riesgos en salud pública o pánico en salud pública, lo cual tiene efectos negativos sobre la población. Buenos días.
No hay. Catriz Castellanos de Noticias RCN. ¿Cómo vamos en reporte de casos de niños con microcefalia y Guillain-Barré? En una pregunta. Y en otra pregunta es que vi que los casos de dengue en el país incluso son muchísimo más grandes, hay mayor cantidad de casos de dengue que Zika y chikungunya. Digamos, ahí hay otra epidemia en marcha. Tenemos en caso de Guillain-Barré un total de casos notificados de síndrome neurológico compatibles con antecedente compatible de Zika a la semana epidemiológica 9, 327 casos de todos los síndromes neurológicos. Y recordemos que hay variaciones. En el momento nosotros estamos estudiando un total de 25 niños nacidos con microcefalia. De esos niños, ya 12 se encuentran completamente descartados por posibilidad de estar ligados a Zika, y tenemos un total de 15 niños en estudio. Recordamos que este estudio tiene un protocolo, todo este estudio tiene un protocolo de 12 pasos. Esos 12 pasos y esas 12 pruebas tienen que hacerse en su totalidad para poder llegar a la conclusión de que si efectivamente está o no está relacionado con el Zika. Y estas pruebas se le están haciendo a estos 15 niños en la actualidad. Entonces tenemos 25 niños hasta la semana 9, hasta la semana 7, esto es hasta la semana 7ª, han nacido con microcefalia en Colombia. Esto está, digamos, no es un número mayor del normal que se daría para esta semana. Recordemos que en Colombia, semana 7 es al final de febrero. Final de febrero, si tenemos 150 casos al año de microcefalia en Colombia por causas diferentes, pues podríamos tener 25 casos, que más está prácticamente, tenemos 25 casos y estamos dentro de lo normal. 12 de esos ya se sabe que no es por Zika. 12 y 15 están en estudios. Pero 12 y 15 me da 25. Por eso 25, es que el 27, olvídate, son 25. Pero me da 27, 12 y 15. 2 niños muertos, por eso no los contabilizamos. Niños nacidos con microcefalia, vivos, son 25. Y 2 fallecidos. ¿Y esos fallecidos son por Zika? No, es que ninguno es por Zika. Todos estudian igual, todos están dentro del mismo grupo. Buenos días. Perdón, lo de dengue. Hablemos de dengue con Zika. No hay más casos de dengue que de Zika. En este momento no nos encontramos en una fase epidémica de dengue. No estamos en fase epidémica. Recuerden que aquí tenemos unos márgenes por encima del cual estamos, subimos y bajamos. No hay en este momento una situación de fase epidémica de dengue. Se podría dar eventualmente más tarde, pero en este momento no nos encontramos en esto. Frente a chikungunya, la epidemia de chikungunya fue en número de casos mucho mayor que el de casos de Zika. Es decir, el número final de casos de chikungunya que tuvimos en el país fue de 450.000 casos. En este caso, como ustedes ven, ya prácticamente todo el país tiene circulación de Zika y llevamos solamente 51.473 casos. Entonces llevamos un número mucho menor. Seguramente hay subregistro, eso lo estaremos ajustando en su momento, pero sí lo que ya sabemos es que la dimensión de la epidemia de chikungunya fue mucho mayor que la dimensión de la epidemia de Zika. Buenos días. Jennifer Borda, del periódico El Tiempo. Tengo 3 preguntas importantes. La primera es relacionada con las medidas que se tomen para este periodo de Semana Santa con las mujeres. ¿Las medidas que se tenían van a seguir siendo las mismas? Anticonceptivo, y para las mujeres embarazadas, pues no viajar a lugares donde se encuentra el Zika. La segunda es relacionada con los estudios que publicó Recolzika en la revista Nature. ¿Qué ha pasado con ¿cómo decirlo? Con lo que tenían que entregarle al instituto para ser aprobado en cuanto a los datos de recién nacidos con Zika?
Y la tercera es, durante este periodo de Semana Santa, ¿se va a reducir el número de viajeros que ingresen al país? ¿Y qué medidas han tomado los países extranjeros para poder viajar a Colombia con relación al Zika? Mira, yo te voy a ilustrar la primera y la última, en la segunda te voy a decir lo que conozco y se lo voy a pasar a la doctora Marta para que complemente. Vuelvo, para las mujeres las recomendaciones, todas las recomendaciones de Zika las mantenemos igual y las vamos a mantener hasta tanto no lleguemos a la fase posepidémica, hasta que lleguemos a la estabilización de la epidemia. Entonces, esos han sido los lineamientos desde el principio y seguimos con las mismas recomendaciones de no viajar, de considerar la posibilidad de posponer el embarazo hasta el mes de junio y en el caso de estar embarazada, no ir a los lugares donde está, de no viajar embarazadas a los lugares por debajo de los 2.200 metros de altura. Esas recomendaciones continúan y las mantendremos hasta cuando anunciemos específicamente este tema. Es alguna en sentido contrario. Frente al caso de reducir viajeros al país, recordamos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho en diferentes comunicados que ellos no han recomendado una reducción de viajes a Colombia de los lugares donde tenemos circulación de Zika. Entonces, en este momento no hay, probablemente en algunos países haya recomendaciones, digamos, unilaterales que estaremos atentos a revisar, a mirar y que fueron modificadas también en su momento. Entonces, digamos que ese tema es un asunto que en este momento no tiene mayor problema. Respecto a lo que se ha planteado, a lo que se planteó en esta publicación de una entrevista de la revista Nature, allí encontramos, se hablaba de 3 casos. Los 3 casos, uno de ellos era un caso de un niño nacido con microcefalia, que es de los que se encuentran en este momento bajo estudio. Ese caso no había completado el total del protocolo de evaluación. Se informó que había un caso positivo y después nosotros revisamos el caso y encontramos que no había completado el estudio. Está dentro de los casos que tenemos en este momento en estudio. Esto yo conversé personalmente con los investigadores, con el laboratorio, los laboratorios que realizaron los muestreos y se le hicieron las recomendaciones para adherir a los protocolos del Instituto Nacional de Salud a ese respecto. Había otro caso que es una señora embarazada que tenía en este momento una prueba positiva. Esas pruebas entiendo que están en el proceso de repetirse para poder hacer la respectiva validación de las pruebas. No había un suero enviado al Instituto Nacional de Salud. Como ya dije, esos sueros tienen que enviarse al Instituto Nacional de Salud y este laboratorio debe tener, si quiere hacer estos exámenes, debe hacer la estandarización respectiva con el Instituto Nacional de Salud. Esos eran los casos. Un tercer caso que no logramos identificar finalmente, no sé si haya una evidencia, tengo una conversación pendiente con algunos de estos investigadores precisamente para establecer los otros casos que puedan estar estudiando. Lo importante de nuestras recomendaciones, nosotros no nos oponemos de ninguna manera que los investigadores colombianos hagan estudios y hagan publicaciones, parece eso importantísimo. Lo que sí queremos es que los análisis de laboratorio de las personas y todos los protocolos clínicos se hagan de acuerdo con los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Y ese es el llamado que hacemos. Conversemos siempre, nosotros estamos con las puertas abiertas siempre para conversar con los investigadores e incluso si hay la posibilidad de incluirlos en las investigaciones que está haciendo el Instituto, no tendríamos eventualmente ningún inconveniente. Yo no sé si tú quieres ampliar algo de eso. Sí, es muy importante la investigación y de hecho invitamos a todas las universidades a hacer investigación. Este viernes tenemos una videoconferencia con todos los grupos de investigación de universidades para decir eso, para mostrarles el protocolo en Guillain-Barré, el protocolo nacional y el protocolo en microcefalia. Esos protocolos no van a ser realizados solo por el Instituto Nacional de Salud, además del CDC que está acá para eso, hay grupos de investigación públicos y privados que hacen parte de esa y hay otras universidades que se están adheriendo. Pero es muy importante por la credibilidad también del país,
por el respeto a los investigadores de Colombia, que todos sean robustos metodológicamente, que sean comparables a los mejores internacionalmente, que los estándares, quiero ser clara, no son del INS, los estándares son los que se usan en el mundo y hay que cumplirlos. El afán de publicar algo no nos puede llevar a saltarnos pasos o a ser apresurados, no, eso no es correcto. Entonces, hay unos pasos, por ejemplo, para estudiar asociación entre microcefalia y Zika, pasos que fueron definidos con el CDC, pasos que fueron revisados con Brasil, o sea, esto es lo que debe hacerse, se va haciendo paso a paso, y es de responsabilidad también social, para uno comunicar algo así, haber agotado todos esos pasos. Y eso es lo que pedimos, eso. Cosas tan sencillas, por ejemplo, como verificar que el niño efectivamente sí tiene un diagnóstico de microcefalia. En alguno de esos casos que afirman tenía una microcefalia y todo lo demás que ustedes vieron en los medios o en la entrevista, el niño ya fue valorado y no tiene microcefalia. Entonces uno no, pues no, es muy, muy importante hacer las cosas correctamente. Beneficia al investigador, beneficia a la comunidad de investigadores en general, beneficia al país en su prestigio investigando y publicando. Buenos días, Juan Pablo Vega de RCN Radio. Quisiera consultarle sobre los recursos que había anunciado el Banco Interamericano de Desarrollo, qué porcentaje llegó a Colombia para estudiar el Zika y cómo va el desarrollo de los recursos. Yo entiendo que es el Banco Mundial, que hizo un anuncio de alguna manera de hacer de que iba a destinar unos recursos al Zika. Nosotros no hemos recibido ningún recurso de esos, no tenemos en este momento ningún contacto incluso con el Banco Mundial. De pronto se puede dar en el futuro eventualmente, pero hasta el momento nosotros no estamos utilizando recursos ni del BID ni del Banco Mundial. Vice, una precisión, la recomendación de usar preservativo es para lo tradicional, evitar embarazos en esta época de epidemia, o también va enfocado a esos casos que indican la transmisión del Zika vía sexual, digamos. Eso que asidero científico ha tomado, si ya es un hecho que hay transmisión sexual del Zika, y por eso es que invitamos a usar condón o simplemente para la prevención del embarazo. Yo creo que la recomendación principal que tenemos ahora es el tema del uso de métodos anticonceptivos para evitar el embarazo, la eventualidad del embarazo, si la pareja toma la decisión de no tener un riesgo mayor de contagio del Zika. Los casos que hay de transmisión sexual, son 4 casos en el mundo, no nos dan un número suficientemente grande para poder establecer una recomendación generalizada que tendría unas implicaciones muy grandes. Entonces, realmente, como aquí estamos hablando desde el principio de riesgos, el riesgo relativo, digámoslo así, a ese mecanismo de transmisión es un riesgo relativamente menor, es muy pequeño, que no nos lleva por el momento a establecer una recomendación en ese sentido. Buenos días, Kelly Telles de la revista digital Opinión y Salud. En los casos de San Andrés y Cartagena, ya entrando en esta fase endémica, ¿es posible que por la cantidad de visitantes se activen y aumenten los picos? Siempre hay una posibilidad de que se abra un nuevo brote de Zika. El Zika llegó en cierta forma para quedarse, como lo ha sido el chikungunya. En el caso del chikungunya vemos que aun cuando ya la fase de epidemia se cerró hace ya más de 6 meses, todavía estamos teniendo de 300 a 1000 casos cada semana. Entonces es evidente que vamos a entrar en una fase endémica y que eventualmente en el futuro podría haber un nuevo brote. Lo que creemos es que no se va a dar de una manera inmediata, pero sin embargo sí podría haber ese riesgo. Colegas, muchas gracias. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Bueno, gracias por muchas su gracias. asistencia.